Ok. ¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del Enfoque. Mi hermano, agradecidos de, volver a estar aquí una vez más para abordar un capítulo que, gira en torno a algo tan problemático y tan funesto y trágico como lo que hemos visto en el último mes, hermano. Jesús, ¿cómo te sientes? Hermano, ¿Cómo te digamos trata? que ya pasó un mes de la segunda tragedia de Vargas. La verdad es que no es fácil para ninguno de los venezolanos, no es fácil aceptar esta realidad y menos para las personas afectadas. Esto es algo que nos conmociona a todos y al mismo momento para recordar a las personas que no fue nada más los primeros 5 días, sino que esto va a durar alrededor de meses, quizás años, y simplemente hay que aportar. Yo sé que la situación no es fácil, pero hay que aportar lo más que se pueda a las personas afectadas. Me parece que ese es como el centro del capítulo de hoy, sobre todo como la perspectiva de lo que hemos visto en este último mes, hermano. O sea, ya estamos a hoy cuando estamos grabando esto y esperemos que lo podamos subir hoy mismo inclusive, sería lo ideal. 24 de julio del 2026, estamos a un mes, hermano. El 24 de junio del 2026, bueno, como ya todos sabemos, el doblete sísmico de 7.2 y 7.4 nos arrebató a una gran cantidad de nuestros connacionales y queridos compatriotas, que es una tragedia inmensa a nivel espiritual, humano y material, hermano. Que esto es algo sumamente curioso. Sabes que conforme venía en camino, y decía, y nos habíamos planteado precisamente hacer este capítulo para hoy, 24, y pensaba en la fecha, ¿sabes? Pensaba en la fecha ya que hoy es natalicio del Libertador. Sí. 24 de julio de 1783 nació el Libertador. Y el Libertador, o sea, como para verlo en perspectiva histórica, mano, el Libertador dijo una frase que yo quizá, y uno a veces el venezolano quizá la malinterpretaba, pero que creo que a la luz de los acontecimientos que hemos vivido, demuestra que los venezolanos, el ADN bolivariano, o quizá esa es una beta de la cual provenimos muy fuertemente. El Libertador dijo que lucharemos contra la naturaleza, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Curioso, cuando se dio el terremoto del 26 de marzo de 1812, ¿qué fue lo que pasó? Algo muy curioso. Los sacerdotes realistas aprovecharon el sismo y ¿qué hicieron? Intentaron utilizar el sismo para decir que eso era una condena, porque era algo sacrílego por lo que se estaba produciendo, que era la independencia de Venezuela. Sí, que era como algo del rey, como que porque el rey está molesto, entonces por eso fue que ocurrió el sismo en esa fecha. Exacto, estábamos contrariando, digamos, a la divinidad, al orden público. Y básicamente eso lo que es una frase que trataba de mostrarnos la resiliencia, digámoslo así. Y creo que es lo que hemos visto tras el terremoto, lo que hemos visto es una resiliencia de los venezolanos, hermano, impresionante. O sea, lo que vimos fue que el Estado duró alrededor de 72 horas sin poder dar respuesta y el orden civil se tomó las atribuciones de hacer lo que había que hacer. O sea, de poder hacer las inspecciones, de poder hacer los rescates, personas que no tenían o que no teníamos ningún tipo de preparación con respecto a desastres de esta magnitud, porque la realidad es que como venezolanos creo que es el primer hecho, por lo menos nosotros, y creo que a muchos de nuestros familiares que han visto o hemos vivido en los últimos años de estas dimensiones. Y eso que venimos de tragedias, sí, y sabemos lo que el venezolano conoce, el venezolano sabe lo que son las tragedias, sí, en múltiples dimensiones, pero quizá es como una dimensión física, porque es como lo tangible, que nunca lo habíamos podido ver y es palpable y es desgarrador, hermano. De hecho que el venezolano, como yo decía en estos días, que el venezolano puso en práctica su valor más importante y es el ser solidario. Y la verdad que pensamos que
por un momento ustedes nunca pensaron que antes de esta situación el pueblo estaba así como, ¿sabes? Como que cada quien por su camino y eso. Exacto. Y luego suceden estas cosas y tú ves a toda la gente apoyándose, ¿sabes? Preguntando, haciendo centros de acopio por todos lados, ¿sabes? Llevando la ayuda a La Guaira. De hecho, o sea, a veces lo hacían de forma particular. Que eso era, yo solamente veía eso y yo decía, wow, serio, o sea, en serio tienen que pasar todas estas cosas para que nosotros como venezolanos entendamos que nosotros tenemos que ser mejores con nuestro prójimo y toda esa cuestión. Pero hablando más que todo sobre, o sea, obviamente pasaron muchas cosas malas, pero resalto eso bueno porque, o sea, el pueblo lo supo hacer bien, ¿sabes? No hubo algo como que, o sea, la unión, se vio la unión que cuando todos que tenemos una meta en común se logra, pues. Sí. Y realmente la resiliencia y esa bondad y las ganas de querer ayudar de venezolanos se vio mucho más grande como nunca, tanto que, verga, loco, la gente, lo que uno veía, la gente de La Guaira, la gente que iba a La Guaira queriendo ayudar, haciendo todo lo posible para llegar los insumos, para poder rescatar, sin maquinaria. Sí. Sin maquinaria, hermano, sin maquinaria, con las uñas. Inclusive cuentos de panas que fueron para allá, que estaban sorprendidos al ver el estado, que prácticamente ya no existe. ¿Se entiende? Prácticamente ya no existe. Y el querer ayudar con quitando escombros, buscándose cuidado, se podía, disculpen, se podía lesionar. Pero eran las ganas de poder salvar las vidas, cuantas vidas se pudiera, pues, ¿me entiendes? Poder salvar las vidas que se pudiera. Y la verdad es que eso es algo que siempre, que hay que estar en los libros de historia, hermano, que el mismo pueblo salió a ayudar a los demás, a su misma gente, no se quedó con brazos cruzados, muchísima gente. Y bueno, la verdad que no sé qué piensen ustedes, ¿a ustedes les gustaría que fuera o piensan que debería reconstruirse? Para mí no creo que debería reconstruir nuevamente La Guaira. Eso es un tema muy amplio, un tema álgido y complejo que plantea interrogantes, hermano. Plantea interrogantes y ya aquí ya son dos tragedias y plantea un interrogante de orden, ya aquí nos metemos en el orden material de la tragedia, que es la destrucción de la cantidad de infraestructuras, hermano. O sea, estamos hablando de más de 500, 600 edificios destruidos en La Guaira. O sea, es la magnitud de un cataclismo, de una bomba, de comparación con lo que está ocurriendo ahorita en la Franja de Gaza, en Palestina. Y al final del día, o sea, hace falta como que experticia técnica y bueno, por lo que ya se ha podido ver, ahí, ¿cómo decirlo? Israel y parte del programa de las Naciones Unidas han hecho observaciones técnicas con respecto al orden del suelo, que es algo conocido por todo el área técnica de que ese es un suelo arenoso, un suelo que por lo general genera licuefacción porque está muy cerca del mar además. Entonces, la pregunta del millón es esa. El Estado, yo trato de nunca ser demasiado tajante porque estos son temas que yo pienso que la experticia técnica es la que tiene que hablar, hermano. Y el Estado debe abocarse sencillamente a hacer un trabajo riguroso y tratar de determinar los espacios en los cuales posiblemente yo estoy muy consciente y muy seguro, hermano, de que hay espacios en La Guaira de los cuales más nunca se va a poder volver a construir. Es quizá lamentable porque uno pensaría a lo mejor en que en un espacio en el que han ocurrido tantas tragedias o muertes, tantos fallecimientos, uno pensaría que quizá los pobladores, y yo trato de pensar verlo desde la misma perspectiva de uno, si tú perdieras tu casa, estoy seguro de que te gustaría reconstruir tu casa. Claro. Quisieras tener la fuerza y la voluntad para volver a levantar esos cimientos, siempre pensando en que allí alguna vez estuvieron tus familiares, viviste tú y que existirá la posibilidad de volver a comenzar una nueva historia.
Y yo creo que ese es el lado como positivo y motivacional de mucha gente, porque todavía lo vemos. Todavía hay gente que está rescatando personas en las condiciones más adversas. Oye, ayer no fue que vimos, que estuvimos hablando de una persona que sacaron después de 28 días. Bueno, fue un falso positivo. ¿Fue un falso positivo? Fue un falso positivo. Ok. Fue una noticia falsa, fue un fake news. No que sea fake news, sí se reunieron, las personas sí se reunieron y digamos, ¿cómo es que se le dice a la gente? No topos o los otros, varios rescatistas y también personas, ciudadanos, metiéndose en la OPP 26 creo que se llamaba, encontraron señal, entonces todo fue entre gestionar, gritar. Creo que el reportero Seguí Contreras estaba diciendo eso, que hubo mucha difusión de seguridad y un otro creador de contenido estaba diciendo que estuvo muy raro todo porque cuando comenzaron a decir que había señales de vida, comenzaron a pedir oxígeno, todas las cuestiones, rescatistas, linternas, todo, se escuchaba ruido, pero de repente llegaron rescatistas de otro país, no me acuerdo cuál, metieron cámara y broma, donde ya habían dicho que había señales de vida, así como llegaron, así como se fueron. Y dijeron que esa onda de calor ya eran cuerpos de descomposición, y al mismo tiempo que cuerpos de descomposición podría ser un animal o algo por ahí, pero que no había señales de vida. Ya era casi imposible, ya con 28 días, donde no... Prácticamente un edificio de 40 pisos, el piso 2, digo, el piso 20, el piso no sé qué cuánto, ya estaba en planta, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Entonces es algo como que es muy imposible que haya gente y sin maquinaria, sin haberlos rescatado ya mucho tiempo, ya haber pasado muchos días, mucho tiempo, era imposible que sobreviviera. Entonces se descartó hoy en esta mañana que la noticia era falsa, pues. Pero si nos volvemos al punto de la reconstrucción, Carlos, ¿tú piensas que sería factible, que sería lo más loable poder pensar en una reconstrucción de La Guaira en su totalidad, pero bajo qué signos, pues, entendiendo ya las consecuencias y esperando quizás haber aprendido ya de nuestra historia? Hermano, yo sinceramente no soy ni geólogo, ni tampoco soy arquitecto. Es así, ninguno de nosotros aquí. Pero yo considero que si a mí me pasa algo como eso y sobrevivo a eso, yo creo que yo no estaría en ese lugar, ¿sabes? Algo personal. Del resto, mano, tienen que hacerse muchas cosas, muchos evalúos, muchos estudios del suelo y toda la cuestión para que se vuelva a reconstruir. Y hay que tener prácticamente hasta como una cultura como la que tiene Japón. Que la cultura de Japón, a nivel sí, o sea, se puede decir cultura sísmica, no sé qué tipo de cultura sea, cómo se diga. Bueno, de preparación es demasiado excepcional, y eso que, o sea, Japón vive en una cordillera de islas demasiado ajetreada, ¿sabes? Y prácticamente que todo es sobre una falla geológica. Sobre una falla geológica que cruza todo el país. Y mira la preparación que tiene, ¿me entiendes? O sea, yo lo digo desde mi punto, pero imagínate, Japón que tiene una falla, ¿me entiendes? Esa cuestión que es milenaria y todavía viven allí. Yo creo que la gente de La Guaira también, con una preparación de infraestructura rigurosa y ecuánime. Claro, adecuada precisamente a los requerimientos técnicos. Porque exacto. Yo digo que, porque date cuenta, la montaña se comporta de una forma y otra dependiendo el lado que lo vea. Del lado de Caracas es protectora, ¿sabes? Pero del lado de La Guaira, deslaves, ¿sabes? Cosas así, pues entonces como que si hay personas que quieren seguir viviendo allí, hay un proyecto de infraestructura para que tiene que ser acorde a lo que necesita el terreno. Y al final del día, bueno, están en su derecho de poder, de poder optar a eso. Sí. Y bueno, es bastante curioso, Jesús, porque ya que un mes, estamos hablando entonces de un mes, básicamente. Sí, un mes también de nosotros, hablando aquí a lo personal, este cuento es un poco personal. Un mes que nosotros prácticamente nos sentimos... Un mes de que no vivimos el terremoto. Sí, nosotros parecería una contradicción total
y cualquiera pensaría que nos estamos burlando de la gente, pero la realidad es, mi hermano, para que nosotros tres, que fue algo sorpresivo en el sentido de que, hermano, nosotros estamos en Curiepe, pero de echarles de cuenta, nosotros estamos en Curiepe haciendo reportaje. Nuestro mejor capítulo hasta ahora, que iba a ser sobre San Juan allá. Nosotros San estamos Juan Bautista en Curiepe, disfrutando ese día, grabamos, conocimos a diferentes artistas y diferentes personajes que hacen vida a la cultura de Curiepe, y realmente todo está transcurriendo normal. Estábamos disfrutando el día y mira, conocimos a Nina Fresh. Esperemos que este capítulo que San Juan lo saquemos muy pronto. No lo pudimos sacar porque bueno, ya sabemos lo que ha sucedido en el transcurso de este mes. Pero nosotros prácticamente no sentimos el terremoto porque nosotros veníamos en autobús. Llegando a Caucagua, nosotros veníamos en el autobús y lo único que sentimos así fue que hubo una explosión llegando al autobús al terminal, una explosión de un transformador. Explotó, pegaron unos cables, no sé, pegaron unas guayas y a lo sumo, eso fue lo máximo. Lo único que yo me asomé fue a ver cuando explotó la broma, es que hacía así, pero yo pensaba que era por el movimiento que tenía el autobús, que el autobús estaba maniobrando, si hice a la derecha, si hice a la izquierda, estaba así. Y la semana que yo tenía al lado estaba diciendo como que retrocede. Yo le digo a ella como que si retrocede, pues me chocar. Porque no sabemos qué estaba pasando. Y le digo, el señor sigue normal. Y cuando después de eso nos bajamos en el terminal, una realidad totalmente distinta, loco. La conmoción que había, o sea, en la gente era impresionante, a tal punto de que subimos precisamente por la panadería. Claro. Subimos hacia la plaza y nos encontramos con los leves destrozos y de escombros que había precisamente en algunas pequeñas estructuras de las tejas, y la gente, bueno, en la calle básicamente alterada y asustada porque aquí? ¿No vieron? Acá se había ido la luz. Mira, una cosa sí yo voy a decir. Yo creo que mucha gente lo salvó lo que es el alarma antisísmica, que llegaron a los teléfonos. Eso es cierto. Yo estando en el autobús me llega esa alerta, pero yo estaba rendido, alerta antisísmica, y yo, ¿qué es esto? Yo así loquito, pues, digamos que fui irresponsable. Yo no sabía, primera vez que veo que hay en mi sistema, en mi teléfono, que sucede eso. Y llega esa alerta y yo, bueno, ¿qué hay? Loquito, normal. Cuando me bajo, yo le digo, creo que tembló, no sé. Pero veo a la gente alterada cuando vimos personal de lo que traje en la panadería, en la carnicería, Ken's, afuera, asustada. Nosotros después en la calle llegando no había luz, había la luz. La gente, después vimos algunos destrozos ahí, no, o sea, no edificios caídos ni nada, sino algunos tejos, algunas cosas caídas, algunos bloques. Y sorpresivamente no sabíamos nada de lo que había pasado, simplemente tembló. Llegando a mi casa, los panas que están a mi lado, por lo menos mi experiencia personal, llegando a mi casa, lo que me cuentan es que tembló horrible, pues, y yo, bueno, hermano, no sentí nada. Cuando llega la luz y abro mi teléfono y lo primero que veo en las redes sociales, no creía lo que estaba pasando. O sea, nosotros llegamos totalmente desprovistos de información y ante la conmoción de algo que, bueno, imagínate, hay gente que contabiliza que duró alrededor de un minuto, 40 segundos, otros dicen que fueron 50 segundos. O sea, la variación de la duración también, que es muy subjetivo dependiendo el temor, la angustia que cada persona se le hubiera generado. Algunos lo vivieron como si fueran prácticamente minutos o horas, otros los vivieron como si fueran pequeños segundos, todo dependiendo la predisposición emocional que tenía cada quien. Y no sé, a mí me hace pensar bastante, por lo menos, en que al menos nosotros no contamos con la posibilidad ni siquiera de saber, y creo que todos, la mayoría de nuestros familiares son los que nos cuentan la magnitud, por lo menos en el Cedral. Muchos pensaban que inclusive que básicamente que el cerro se iba a venir. Hubo casas que en realidad prácticamente el bamboleo era incesante, y eso que tú estás diciendo parece mentira, pero hay muchas personas que estoy seguro de que la alarma fue la primera vez que lo vieron y muchos le hicieron caso. Muchos buscaron la manera de ponerse en los cantos de las puertas, buscaron tratando de meterse debajo de mesas. O sea,
lo poco, la pequeña información o conocimiento que uno ha adquirido alrededor del tiempo de cuáles son las medidas preventivas en un caso para poder salvarse. Sí, yo por lo menos pienso que también tú sabes que como esos autobuses vienen todo el tiempo bamboleándose. Sí. Uno no... Tú dices que uno no lo sintió básicamente porque, por eso. O sea, yo sinceramente en el tiempo que nosotros veníamos en la vía, estaba ocurriendo. O sea, en lo que nosotros veníamos en la vida estaba ocurriendo. Y nosotros ya llegando, diga, llegando fue que llegó la alarma, o sea, llegando ahí, digamos, a la cancha de básquet, que suena la alarma. Y en ese momento la alarma suena antes que suceda, es lo que te previene. Sí. No, pero es que sinceramente yo creo que en el momento que nosotros veníamos, ¿qué estaba pasando? Y cuando nos paramos fue que no estaba ocurriendo nada, porque ya la gente estaba bajo el terminal y lo que vimos salir. Es que cuando llegamos ya estaba terminando. Acuérdate que cuando hubo la explosión del autobús, nosotros ni siquiera habíamos entrado al terminal, y lo que dura el autobús entrando al terminal ya es el proceso de que van pasando los 40 segundos y después que nos bajamos es que termina, ¿entiendes? Ya había terminado. Desde que la explosión del poste, el bamboleo del autobús y después para seguir arrancando lentamente para entrar al terminal y luego bajarnos, ya ahí es que todo pasa. Y es como tú dices también, los autobuses mayormente de Higuerote tienen ese temblor, pues, ¿me entiendes? Que cuando lo prende están temblando a cada rato y el autobús... Sí, entonces como que no vivimos eso. Cuando nosotros, o sea, pensamos en la situación, bueno, cada quien se agarró para su casa y luego cuando comenzamos a ver las redes es que ocurre toda la locura. Sí. Pues. O sea, Caracas, La Guaira. Guarenas. Guarena. Y también, o sea, no solamente eso, mucho antes había ocurrido algo por estas zonas cercanas, la zona del Jovito, la zona sur, también el río se desbordó y se llevó muchos bienes materiales para las personas y, o sea, está sucediendo eso y luego ocurre esta situación. Y después del terremoto, a los días, viene otro Tenemos suceso. Un video de un pana que él está en el Jovito y se está grabando. Y mano, y se está temblando. Está temblando mientras están saliendo. Mano, y entonces, loco, un poco de camionetas, o sea, las camionetas, los rústicos, las motos, la gente saliendo. Y loco, es una locura, ¿sabes? Claro, por el miedo de temblar, el río, todo que puede pasar, ¿me entiendes? Sí, es complejo. La otra cuestión también es que... También a eso se le suma, después del terremoto, a los días, sucede otra inundación por el estado portugués en Guanare. Otro desborde, creo que el río. También. Después como que incendios. Hubo incendios. Hoy en día por Táchira creo que es que la tierra está incendiada, la tierra por dentro. Ahora está incendiada, o sea, son muchos sucesos naturales que están pasando, caídas de rayos en carreteras. Yo creo que, bueno, esto también, no sé, pues hay gente que no lo ve así, pero estos son los movimientos de la tierra, mano. Claro, nosotros estamos en un cuerpo viviente. A veces la persona se le olvida que estamos sobre un ser vivo. Sí, la tierra. Y que, bueno, basta una jamaqueada para que coño, ¿sabes? Para hacernos bastante mal, ¿sabes? Sí, y bueno, para recordarnos hasta cierto punto nuestra insignificancia. Sí, loco. Y quizás poner los pies en la tierra y darnos un sentido de humildad, pues, ante las cosas, ante la magnitud. Pero bueno, quizás la mayor humildad fue, bueno, el esfuerzo que luego se hizo. Dentro del pueblo hubo una organización bastante sólida, bastante certera. Nosotros que somos de Caucagua, realmente la movilidad que hubo desde el primer día y el segundo día más aún, que fueron los diferentes sitios de acopio que por lo menos tengo entendido, la casa parroquial y el bodegón Canagua, de otros centros de acopio que más había. La Encarnación también. Sí. Para movilizar tanto a Joab como a La Guaira, también como al Jovito. Sí, porque... O sea, ya eran dos situaciones extremas, totalmente. Extrema total, y la movilidad de llevar diferentes... insumos digamos, principalmente médicos, ropa, nosotros inclusive alimentos, nosotros inclusive como bienes imperecederos también fuimos a repartir diferentes insumos. Por lo menos nos acercamos a lo que es Guarena, Guatire, a llevar diferentes sitios de acopio también por allá, a ver las infraestructuras, parte de allá lo que es Terraza, europeas allá en Guarena también fueron afectadas, gente que está durmiendo en los campos de béisbol. O sea, sí, han habido una magnitud.
cuentos de nuestros panas que pudieron llegar a La Guaira, nuestro hermano Reinaldo Mendoza, que llegó por allá, ayudar a hacer lo que más se podía haber hecho. A dar palabras de aliento, que ojo, se puede ver quizás como algo innecesario o quizás como algo mínimo, vacuo, irrelevante, pero en realidad, bueno, también es parte de lo que hablamos, del apoyo emocional, psicológico que se requiere en estos momentos, y no se puede negar que por lo menos estos son momentos en los que posiblemente no hay que... No, está temblando, ¿verdad? No. Pero posiblemente esos sean momentos también en los que es seguro que hay que aferrarse a la fe. Claro. Hay que aferrarse a la fe, a lo espiritual, una búsqueda en algo más allá que nos pueda forjar de fortaleza y de voluntad para seguir acometiendo los esfuerzos. Sin embargo, cuando ocurren este tipo de cosas, mano, yo digo que las personas tienen que sacarlo también, o sea, lo mejor de sí, pues tienen que ser un buen ciudadano. Nosotros cuando nos enteramos tratamos de hacer lo que pudimos hacer. Lo que estuvo a nuestro alcance. Así como mucha gente que dio su granito de arena para poder ayudar a las personas. Ese es el mayor orgullo, ¿entiendes? Carlos, ¿sabes? Yo creo que ese es el mayor orgullo que nos ha dejado esta situación, porque sí. Yo tengo un grupo de mis ex compañeros de clase, precisamente, del liceo, yo me sentí bastante orgulloso cuando ocurrió, porque toda esa gente se organizó. Esa gente se organizó y estaban de aquí para allá, para La Guaira. O sea, al final del día fue la mayor demostración cívica de solidaridad que hemos visto en nuestra historia. Panas que por lo menos estaban fuera del país y vinieron con una ONG. Claro, o sea, esa es la magnitud. Bueno, yo creo que yo les conté, o sea, a mí me llamó Toro prácticamente consternado. Oye, hermano, yo estoy buscando la manera de ver en qué ONG me acepta, ya metí papeles, ya hice la solicitud para que tan pronto me llamen, yo estoy regresando aquí a Venezuela y aportar, hacer los esfuerzos que requieran. Eso es algo digno de aprecio. Y ojalá fuera uno, pero es que fue una manifestación innumerable, o sea. Yo también pongo ahí en ese paréntesis a las personas, hermano, los estudiantes. Que tuvieron que ejemplo. El colegio de ingenieros. El colegio de ingenieros. Los que estudian, ejemplo, sin nombrar tanto, o sea, sin centrarnos en una universidad, hablo más que todo del estudiante. El que sabe inglés fue a hablar con la gente para ser traductor. Nuestro pana Guille. El que estudió protección civil también, o sea, vio realmente qué es hacer ¿me entiendes? Su trabajo, el que estudió para bomberos. Su labor, ¿sabes? Exacto. Y eso también me pareció bastante, no impresionante, me pareció algo como que fue como inmediato. O sea, yo estoy estudiando esto, tengo que ponerme para eso. Exacto. Los que estudian obra civil se pusieron a hacer los evalúos, las inspecciones y toda esa cuestión. Entonces, yo siento que también la gente en estos sitios aprende también a descubrir su propósito. Porque la vida es un regalo, hermano. ¿Sabes? Y si tú de repente... El más grande. Y en esta situación a veces uno aprende a saber cuál es el propósito en su vida, hermano, ¿sabes? Eso son cosas de las cuales no mucho hablan, sí, pero sí se ve mucho en las acciones. También hace falta también mucha ayuda psicológica, porque la mente del sobreviviente es lo que, ¿me entiendes? Eso es lo que persiste durante toda su vida. Exacto. Ese estrés postraumático que se va... Esas son cosas que tienen que tratarse, bueno, también vi mucha gente haciendo urbanos, recreadores, distrayendo a los niños, dándole aliento y toda la cuestión. Y viendo también ese tipo de cosas, mano, que el venezolano muy pocas cosas le pueden borrar la sonrisa. Porque tú ves a esos niños que estuvieron así en esos campos prácticamente como, ¿cómo se dice? Como que, ¿cómo se le dice cuando? Esos centros de refugio. Exacto. Y los nenes haciendo TikTok y
tratando de buscarse una sonrisa ante toda esa adversidad que están pasando. Y eso es otra cosa que también se le celebra al venezolano, que ante el mal tiempo siempre tiene su buena cara, ¿sabes? Sí. Eso también es importante. No, bueno. Yo creo que podemos finalizar este capítulo, hermano. Sí, creo que hemos abordado todas las aristas que queríamos principalmente. Y bueno, y hacer un llamado a que básicamente esta tragedia no ha terminado y que durante mucho tiempo nuestros compatriotas van a seguir necesitando de nosotros, van a necesitar seguir requiriendo de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, de la capacidad que tengamos, porque estamos ante una situación difícil económica, pero siempre vamos a tener la posibilidad de aportar lo que esté a nuestro alcance. Es como, es eso, tú puedes, pensaba en estos días, por ejemplo, que vi el caso, una persona que estaba insolada, y si tú en tu casa precisamente tienes un bloqueador solar que no utilizas, y tú lo donas, tú lo aportas, y si ese bloqueador solar llega a esa persona que está insolada y que lo necesite, lo requiere en el momento adecuado, tú habrás hecho una gran acción y solamente habrás entregado un bloqueador solar, hermano. Claro. Y podrá verse, ¿qué entregaste? Algo tan mínimo, algo tan nimio, pero en el momento correcto, también, en el momento correcto, y a la persona correcta que la requiere y la necesita, va a ser invaluable. Va a ser invaluable. Tampoco es algo así como, tampoco es una competencia, no es que hay el que más ayuda. No se trata de eso. Es verdad. Cada aporte yo digo que cada aporte se mide por igual. Exacto. Y que mientras sigan cayéndole la bendición a la gente que lo necesita, cónchale, hermano, eso es lo mejor que puede suceder, pues. Lo que sí parece necesitarse es simplemente como mayor organización, porque durante mucho tiempo se va a requerir todavía de apoyo, y quizá lo que deberemos hacer es que sea segmentado, pues. Exacto. Porque quizá yo no voy a poder aportar la semana que viene, pero sí lo voy a poder hacer dentro de 2 semanas, sí. Y Jesús lo va a poder hacer esta semana, y siempre la idea es eso, que pueda verse una continuidad, claro, de apoyo y de sustento hasta que nuestros compatriotas, puedan regresar nuevamente a sus casas y puedan tener una normalidad aceptable. Yo, bueno, aquí desde el enfoque invitamos a todas las personas a que si tienen la posibilidad de ir y apoyar, que lo hagan, que vayan a un centro de acopio, que donen y que lleguen hasta allá y visiten a las personas, vean cómo está la situación, el que a veces hay personas que dicen, no, pero yo no quiero entregar nada al centro de acopio, eso lo quiero ya. Bueno, vaya usted y se lo lleva, ¿sabes? Comida perecedera o no perecedera, todo ese tipo de cosas. Pues. Lo que es necesario es sencillamente buscar los canales adecuados. También, claro. Adecuados, sencillamente con los cuales te sientas cómodo, sí, pues, para poder hacer tu aporte. Pero bueno, esto no ha terminado. No, tenemos una gran labor a las personas que estamos bien, que estamos aquí, que todos tienen su casa, toda la cuestión, pueden apoyar a las personas que no lo tienen, ya sea del Jovito, ya sea de La Guaira, ya sea de Caracas, pero apoyen, ayudemos a nuestro prójimo y bueno, nada, pues, ese es el mensaje que tiene el enfoque. Ese es el mensaje. Los venezolanos somos lo que queremos, dicen por ahí. Somos lo que queremos. Bueno, mi gente, este ha sido otro capítulo del enfoque, estamos hablando. Cuídense, mi gente.